Hola, buenos días, Karina, y al resto de la gente. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Un placer también para mí estar con vos de nuevo. Bien. Bueno, Antonieta, has trabajado en justamente esta problemática, le puedo decir, ¿está bien dicho? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Problemática es cuando nos damos cuenta que algo, o sea, como problematizamos una realidad, cuando empieza el camino de la resolución, por decirlo de alguna manera. Bien. Esperemos. Bien. Bueno, vos tenés experiencia, digamos, en esta realidad. Sí, yo trabajé unos 4 años con pueblos y comunidades indígenas y, bueno, ya hace unos años que no, ahora trabajo en cuestiones ambientales, pero bueno, se enlazan en bastantes aristas. Uh-huh. Creo que, con lo que decías al principio, creo que es importante para analizar el tema, tener presentes como 2 o 3 categorías o 2 o 3 dimensiones sobre esta cuestión particular, ¿no? Una que sería el conflicto puntual de la comunidad que se autodefine como mapuche, la comunidad Taquemquempreu, que está ahí en este momento rodeada por fuerzas de seguridad, y los episodios que la rodean a este conflicto puntual. Otra dimensión, otra categoría de análisis, creo yo, como el pueblo mapuche no es una entidad homogénea, como tampoco lo son el resto de los pueblos que habitan el territorio argentino, sería la cuestión indígena originaria en general en nuestro país, las relaciones que el Estado ha establecido con esos pueblos preexistentes, y una última cuestión que es el tratamiento de los medios de comunicación de ambos temas, ¿no? Uh-huh. Y creo que es importante tener en claro esta diferencia, porque si bien son temas que se interrelacionan, no son lo mismo. Bien. Y creo que a partir de no diferenciarlos es donde entran las confusiones y la estigmatización o la criminalización, digamos, de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el conflicto puntual que hoy transcurre en nuestra Patagonia, en nuestra provincia, es un conflicto que está en plena, digamos, investigación, por decirlo de alguna manera. No existe esa información, no está disponible al menos, debe existir pero no está disponible. Si la comunidad Quemquempreu, que se autoidentifica como mapuche, tiene su personalidad jurídica, o la ha pedido, si tiene el relevamiento territorial o lo ha solicitado, esa información que tendrá el INAI o el organismo provincial competente en la materia. Y bueno, y los episodios que la han rodeado, como decía, que era la quema de, creo que era una casa y una maquinaria. Sí, y algunos territorio espacios, donde se encuentran, que es en principio territorio fiscal. Sobre el segundo tema, que es lo que digo de los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular, lo que me queda decir, lo que quiero decir respecto de esto es que, bueno, el problema de fondo de los pueblos indígenas, si bien hay un montón de dimensiones de derechos que reivindican, el problema central es el territorio, ¿no? El acceso al territorio de la comunidad y a la propiedad comunitaria de esos territorios. Tal cual. El Estado argentino reconoce una normativa importante en la materia, pero bueno, tiene déficit de aplicación, digamos, está lejos de cumplir con toda la ley que protege a estos pueblos. Ahora bien, centralmente, vamos a tomar la Constitución Nacional como para simplificar, que resume estos derechos. Bien. La Constitución dice que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, digamos, aparte pone en cabeza del Congreso eso, y se debe otorgar la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Bien. Tradicionalmente ocupan tiene un significado que es la ocupación actual, por eso dice ocupan, pero a la vez precede a la palabra ocupan la palabra tradicionalmente. Entonces está hablando de una ocupación actual, pero a su vez tradicional, digamos. Tiene que cumplir 2 condiciones. Entonces el Estado va a dar la propiedad comunitaria, ya está obligado a otorgar la propiedad comunitaria de los territorios que las comunidades indígenas
ocupan de manera actual y tradicional. Desde antes. Esa obligación el Estado la ha cumplido en parte, en una pequeña parte. Tiene grandes desafíos en ese aspecto. Hay muchas comunidades que no tienen actualmente la propiedad comunitaria de sus territorios y que siguen viviendo con una tenencia insegura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está bien. Los desalojar, los pueden, sí, precario. No la seguridad. Precario. Exactamente. Entonces ahí hay unos desafíos del Estado muy importantes y creo que ese es el núcleo de lo que está ocurriendo. Ahora, lo que ocurre es, en este caso, se llama, en la materia se llama recuperación territorial. La recuperación territorial es cuando una comunidad recupera un territorio que le pertenecería tradicionalmente, pero que no está ocupando en la actualidad. Entonces, en principio no cumple con las dos condiciones que establece la Constitución. Entonces vemos que hay un doble incumplimiento ahí. Uno, de la manera de actuar de la comunidad, porque la recuperación territorial no está amparada por la ley. Bien. Pero también un déficit del Estado en no haber cumplido con una obligación que tiene desde hace casi 30 años, desde la reforma de la Constitución. Entonces el conflicto, lejos de ser simple, es complejísimo y además involucra al derecho a la tierra, que no solo tienen derecho a la tierra las comunidades indígenas, o no solo las comunidades indígenas reivindican su derecho a la tierra, sino que hay un montón de otros colectivos que necesitan la tierra y que, como los agricultores familiares, campesinos, personas que viven en las grandes, en los asentamientos alrededor de las grandes ciudades, digamos. El derecho a la tierra habilita otros muchos derechos, como el derecho a la vivienda, al desarrollo de una vida digna. Pero bueno, en este caso, que es específicamente de pueblos indígenas, los pueblos indígenas preexisten al Estado argentino. Claro, son anteriores. Exactamente, son anteriores a cuando se formó el Estado argentino, a cuando el Estado argentino definió sus fronteras, sus provincias, sus fronteras internacionales, su modo de gobierno. Preexisten. Entonces, eso agrega un ingrediente más, que son ciertos derechos que tienen por preexistir al Estado argentino. Entonces tienen derechos diferentes a los que tenemos las personas no indígenas. Bien. Tienen unos derechos específicos. Bien. Esta problemática es recurrente en Río Negro. ¿En otras provincias ocurre igual? El tema del territorio, exactamente. ¿Qué pasa? Por nuestra Constitución también, los territorios y los recursos naturales territorios son provinciales. Y después, bueno, se hacen ciertos acuerdos con el Estado Nacional para su manejo, etcétera. Entonces, esto varía de provincia en provincia. Hay provincias donde se ha avanzado más en entregar las tierras en propiedad comunitaria y otras provincias en las que no se ha avanzado nada. Un ejemplo de una provincia que haya avanzado. Que haya avanzado más, por ejemplo, no del todo, pero que está más avanzada, por ejemplo, Jujuy tiene varias comunidades con propiedad comunitaria de sus territorios, muchas otras no la tienen. Salta tiene muchísimas que no tienen propiedad comunitaria, tiene algunas pocas que sí. Misiones tiene algunas con propiedad comunitaria, muchas otras que no. Neuquén tiene muchas con propiedad comunitaria y otras que no. Esto es un proceso, digamos, ¿no? Porque todo en un estado como el nuestro, todos son procesos, porque hay que aprobarlo en el Congreso, porque después el Poder Ejecutivo lo tiene que aplicar y reglamentar, y después las provincias, porque cuando está, como digo, estamos interviniendo en el territorio, las provincias tienen también una voz ahí. La provincia de Río Negro, si nosotros vemos, una de los instrumentos normativos a través del cual se aplica la Constitución es la Ley 26.160. La Ley 26.160, y que esto tiene que ver con el tercer punto que yo decía, que es el tratamiento de los medios. La Ley 26.160 suspende los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras que habitan. Tengan o no la propiedad comunitaria, tengan o no los títulos, la tenencia sea perfecto, ¿no? No importa, esta ley suspende los desalojos, ya sea administrativos, judiciales, como sean, no pueden ser desalojadas. Bien, menos por la fuerza.
Claro, no pueden ser desalojadas de ninguna manera. Entonces, esa ley se renueva, o sea, esa ley es del 2006, pero se vence porque esa ley ordena suspender los desalojos, pero además ordena al Estado hacer un relevamiento jurídico y catastral de todas las comunidades que hay en Argentina y de los territorios que usan y habitan, ¿no? Entonces, en Argentina hay, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, más de 1.500, casi 1.600 comunidades indígenas registradas, pero están relevadas en el marco de esta ley menos de la mitad. Entonces, ¿cómo se hace ese relevamiento? Lo hace el Estado Nacional en convenio con las provincias. Y hay provincias que tienen esos convenios vencidos, que esos convenios no lo hacen, que no forman los equipos técnicos para llevar a cabo el relevamiento. Y algo de eso está pasando en Río Negro. En Río Negro hay pocas comunidades relevadas, hay pocas comunidades con propiedad comunitaria indígena, entonces hay una falla del Estado que el Estado debe resolver, debe abordar. Ahora, eso no justifica que, a mi modo de entender, lo estoy diciendo desde mi posición en Rebeca Prates, de que por la violencia se recupere territorio. Porque además esto habilita después a que medios de comunicación, que en este contexto porque esta ley que yo te digo, reforma de la 2660 que suspende los desalojos, se vence a fin de año. Entonces, el Congreso la tiene que prorrogar, porque si esa ley no se prorroga, se como pueden no se han desalojar entregado títulos de propiedad comunitaria, como no hay ley de propiedad comunitaria en Argentina a nivel nacional, esas comunidades indígenas quedan totalmente desprotegidas, que estaban protegidas por esa ley. Es obligación del Estado argentino proteger a las comunidades en sus territorios. Es una obligación. Entonces esa ley tiene que ser prorrogada. Sería ideal que haya una ley de propiedad comunitaria indígena. De hecho, ha habido proyectos de ley, pero ninguno avanza. Está bien. Yo intuyo que los medios hegemónicos están interviniendo porque se viene un tratamiento pronto, ¿no? Claro, sería en noviembre el tratamiento de la prórroga de esta ley. Claro. Y suele pasar que cada vez que la prórroga de esta ley está en tratamiento, porque pensemos que la ley es del 2006, entonces se prorrogó cada 3 o 4 años, depende de si la ley que la prorroga le da vigencia por 3 o 4 años. Bueno, esta ley se prorrogó en el 2017, noviembre del 2017, y se vence, se le dieron 4 años, se vence ahora. Y siempre ocurre, si uno mira los momentos en que esa ley está en prórroga, ocurre que determinados medios de comunicación empiezan a criminalizar, digamos, a pueblos indígenas en su totalidad, a pueblos indígenas originarios en su totalidad. Es decir, entiendo. Por eso también quiero diferenciar el caso puntual y el caso de los pueblos indígenas y originarios en general. A ver, el tema de no diferenciarlo lleva a eso, a cargar contra, por ejemplo, el pueblo mapuche, contra todo el pueblo mapuche, las acciones de no más de 20 personas. Claro. Que son las que actualmente están atravesando este conflicto. Entonces, esos términos totalmente racistas, discriminatorios, de una sociedad que no es la sociedad moderna en la que queremos vivir, una cosa totalmente, a mi modo de ver, espantosa, que nos aleja de la convivencia, que nos aleja de la interculturalidad, de sociedades abiertas y en contextos de paz social, nos aleja de todo eso. Esa forma de tratar mediáticamente este tema puntual, que son 20 personas, lo traspola a todo el pueblo mapuche y a todos los pueblos indígenas. Tal cual, todos son así, o sea, el indio provocador, violento y sucio, son todos lo mismo. Claro, exactamente. Entonces, el riesgo de no diferenciar ni desde un lado ni del otro lleva a esto. Entonces, si nosotros podemos diferenciar este conflicto en concreto, que, como digo, a mi modo de ver, está por fuera de la ley, la recuperación territorial. Si bien hay espacios indígenas que lo toman como una herramienta porque no les queda otra, porque ya el Estado lleva tantos años sin cumplir con
el reconocimiento de la propiedad comunitaria, entonces llega un momento de hartazgo, digamos, y entonces se toman otra serie de medidas más intensas, o como le quieras llamar. Si bien eso ocurre, y de alguna manera es justificable, no lo sabemos todavía en este caso porque, bueno, queda investigar a ver qué es la comunidad, cuál es su situación en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuál es su situación. De hecho, y si realmente son integrantes de la comunidad, porque entra todo en juego, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, de hecho, ahora hubo un planteo de unos organismos de derechos humanos, personas activistas y organismos de derechos humanos, abogados y demás, hicieron una presentación contra el Estado argentino y contra Río Negro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este caso en concreto, y en realidad el petitorio, digamos, el reclamo ante la Comisión Interamericana es por asistencia alimentaria y de abrigo, no es por el territorio. Entonces, evidentemente, la cuestión territorial, que es la central del conflicto, existen dudas sobre por qué, porque es una recuperación territorial, no es una ocupación actual y tradicional. Ahora bien, hablar, por eso digo, de un episodio coyuntural de no más de 20 personas, traspolarlo a todo el pueblo mapuche que viene interactuando con el Estado argentino, viene, digamos, pacíficamente investigando temas hace un montón de años, tratando de poner en la agenda pública temas, reivindicando sus derechos, porque están muy atrás en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, todos los pueblos en Argentina. O sea, tenemos la lengua, ahora hay un tema con la incorporación de las lenguas en el censo, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, la tierra, la cultura, las formas, los beneficios de sus saberes ancestrales. Hay mucha gente, muchas empresas y demás que se benefician de sus saberes ancestrales, por ejemplo, de cómo teñir la lana, de tipos de tinturas y demás, y ellos no tienen, no hay reparto de esos beneficios, digamos. O sea, hay un montón de cuestiones que están lejos de cumplirse de manera completa, y ellos pacíficamente dialogan con el Estado argentino. Digamos, el Estado argentino sabemos cómo se fundó, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Claro que sí. De cómo se ha construido, ¿no? Sobre por supuesto, el despojo territorial de los pueblos indígenas y el despojo y el etnocidio, digamos, ¿no? Seguro. De etnias y culturas. Eso fue en el siglo XVIII y XIX. Actualmente, como te decía, el Estado ha generado herramientas jurídicas, leyes, ha firmado tratados internacionales, ha generado normas provinciales, locales, nacionales, que intentan reparar de alguna manera ese crimen fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso te decía hoy que hay derechos que tienen específicamente los pueblos, que esto ha pasado en todos lados, no es un patrimonio del Estado argentino. Esto ha ocurrido en Latinoamérica fundamentalmente, pero también hay otros países del mundo del sudeste asiático, Noruega, donde también existen pueblos indígenas preexistentes y que tienen diferentes niveles de diálogo con los estados, Canadá, Estados Unidos, digamos. Seguro. Donde el conflicto núcleo es el territorio. Claro. Entonces, y pensemos que el Estado argentino y los estados occidentales tienen como tres patas, ¿no? El Estado-nación. Tiene un único territorio, una única lengua, una única nación. Claro. El Estado argentino ha reconocido en la educación intercultural bilingüe, ahora estamos a la espera de que lo reconozca en el censo, de que no solo hay una lengua en Argentina, sino que hay más de una. Hay países que han avanzado en la plurinacionalidad, en reconocer que hay más de una nación. Dentro de una nación, Bolivia. Bolivia, Ecuador, entonces vos tenés estados plurinacionales. Claro. Pero se sigue sosteniendo la unidad territorial de los estados. Entonces, todos los pueblos indígenas, la mayoría de las comunidades indígenas que habitan el territorio argentino, habitan el territorio argentino, si bien ellos abogan y tienen ese derecho a una propiedad comunitaria de sus territorios, y dentro de sus territorios
comunitarios que puedan manejarse de acuerdo a sus leyes, a sus instituciones ancestrales, porque ellos tienen una matriz cultural y una cosmovisión diferente a la nuestra. Totalmente distinto, donde el territorio tiene además un plus de valor, digamos, no es el territorio, hablando, por ejemplo, no conozco otras comunidades, pero sí un poquito la mapuche, el territorio ancestral determina la vida, el día a día, digamos, del habitante originario. No es que no le damos estas 10 hectáreas. Es un recurso económico, como para nosotros, digamos. Sí, ellos tienen otra cosmovisión, digamos, porque es tan importante, ¿no? Que sea esa tierra, la tradicional tiene otro valor distinto al que nosotros podemos vivir acá y nos podemos trasladar y en realidad no nos cambia nuestra cosmovisión. Vivas en España, en La Plata o en Río Colorado. Ellos no. Exactamente, ellos tienen un vínculo con el territorio muy profundo, muy distinto al nuestro, porque vienen de la tierra y descansarán en la tierra, después descansan ahí sus ancestros, tienen una idea del territorio que los lleva a una forma de consumo y de producción muy distinta a la nuestra, y que nosotros tenemos mucho que aprender de las comunidades y de los pueblos indígenas que viven en Argentina, porque bueno, en este contexto de cambio climático y demás, hay muchos saberes que nosotros deberíamos incorporar a nuestra vida de cuidado de la tierra, de nuestra casa común, ¿no? Como dice el Papa Francisco y como dice el ministro de Ambiente actual, aprender de ellos, o sea, estamos conviviendo, no son pueblos preexistentes solamente, existen actualmente y conviven con nosotros, compartimos territorio. Y como te digo, hay muchos, pues la mayoría de las comunidades y de los pueblos van, por ejemplo, para la gestión autonómica de sus territorios, de poder tener una autonomía territorial, pero dentro del Estado argentino, y poder interrelacionarse con estados provinciales y nacionales desde su autonomía territorial. Tal cual. Entonces, entonces, el tratamiento que hacen los medios de comunicación ahora, de que todos los mapuches son separatistas del Estado argentino, el terrorismo mapuche-iraní, y bueno, o sea, todo esto coincide, a mi modo de ver, con el próximo tratamiento en el Congreso de la prórroga de la ley, porque enciende todas las alertas de todo el mundo. Es lógico que encienda las alertas porque, como decía, uno de los pilares de nuestro Estado-Nación es el territorio. Entonces, si a vos te dicen por el noticiero que los mapuches te quieren afanar toda la Patagonia, entonces se le enciende las alertas a todo el mundo. Claro, tal cual. Pero digo, a ver, no es así. No es así. Hay un conflicto puntual hoy en una zona que es un tema muy complejo, por eso la complejidad del abordaje también, pero no podemos traspolar a todo el pueblo mapuche y a todos los pueblos indígenas de nuestro país. No. O sea, es discriminatorio, es racista. Tenemos que superar eso, creo yo, como sociedad, y yo creo que la no violencia, porque eso también es violencia. Sí, claro. O sea, se quejan de la violencia ejerciendo violencia y poniendo el foco en este caso en particular, que son 20 familias en un territorio, en una predio fiscal. Y bueno, ya hay otros tipos de violencias territorial que ocurren en el país sobre la que no se pone el foco. Claro. No sé, los incendios en el delta del Paraná, que son para extender la frontera agropecuaria, que generan una... Sí, o en las sierras de Córdoba, claro. Exactamente, los incendios en las sierras de Córdoba, los desmontes en el norte argentino. Hay unas violencias territoriales tanto más graves que esto que está ocurriendo ahora, que son 20 familias, y que entonces, digo, uno cuando ve una noticia de este tipo que dice los indios al ataque, leí el otro día una placa, con los indios al ataque, ¿qué estamos hablando? No, estamos conviviendo con pueblos indígenas desde que se fundó el Estado argentino. Los indios al ataque por un hecho concreto. Entonces, tratemos de ver cuál es la realidad, digamos, tratemos de
me parece importante que en todas las posturas que tomemos, que tengamos la información completa y que veamos que hay obligaciones del Estado argentino que falta que el Estado argentino las termine de cumplir. Veamos que hay pueblos indígenas que vienen desde hace mucho tiempo luchando por sus derechos y dialogando. Hay un derecho que tienen los pueblos indígenas que se llama consulta previa, libre e informada, que no se cumple nunca. Y es algo tan simple como que cualquier decisión que el Estado argentino quiera adoptar que afecta a los pueblos indígenas, los tienen que consultar. Que es interactuar en un proceso de diálogo corto, pequeño, a definir en el plazo, no sé, 4 semanas, un mes, 6 meses, lo que sea necesario. Está bien. Para adoptar decisiones conjuntas. Eso no se hace, entonces eso lo debe hacer el Estado argentino. No podemos ver no podemos mezclar así las conductas, porque nos lleva a estigmatizar, a criminalizar, a ser racistas. No, creo que no queremos ni la sociedad argentina, no le sirve ni a nosotros ni a mí me gusta, ni creo que a la sociedad tampoco. Entonces bajemos los niveles de violencia, porque nos bajamos las vestiduras por 20 familias y estamos generando una violencia a nivel nacional con esto. Bien, Antonieta, la verdad que ha sido un gusto dialogar con vos, y para no extendernos más, seguramente la cuestión volverá a ser tratada y avanzada después de lo que ocurra en noviembre, que me parece que por ahí viene de la cuestión, ¿no? Viene por ahí la cuestión. Que cuando la ley esta se trate, que va a ser en noviembre porque se vence en noviembre, se prorrogue. Yo creo que se prorrogará porque se llega a último momento. Eso tampoco debería ocurrir, que siempre hasta los últimos días. Entonces debe prorrogar sobre el mes de octubre, septiembre, octubre, ya definir la prórroga y que se prorrogue automáticamente, pero es como hasta el último momento, aumentando la tensión y generando, por supuesto, crisis y miedo en las propias comunidades, porque, como te digo, quedan totalmente desamparadas y con inseguras en sus territorios en los que habitan actualmente. Bien. Entonces, bueno, espero que la ley se prorrogue claramente. Bien. Gracias, Antonieta.